Los descubrimientos de Einstein y sus posibilidades. El universo a través de los ojos de la relatividad. En una noche estrellada, el maestro dialéctico se erguía majestuosamente frente a su audiencia invisible. Su túnica de lino blanco ondeaba suavemente con la brisa, mientras su barba plateada brillaba bajo la luz de las estrellas. Con voz profunda y melodiosa, comenzó su disertación. Queridos oyentes, esta noche nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de los descubrimientos de Einstein y las posibilidades que estos nos abren. Permítanme comenzar con una pregunta. ¿Han oído hablar de que la velocidad de la luz es la velocidad máxima en el universo? El maestro hizo una pausa, como si estuviera esperando una respuesta silenciosa de su audiencia invisible. Luego continuó. Einstein nos enseñó, hace ya más de 100 años, que nada puede viajar más rápido que la luz. La velocidad de la luz es un límite máximo. En la vida diaria, solo nos importa que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Lo que significa que podemos hablar por teléfono sin mayor problema con alguien que está del otro lado del planeta. Sus ojos brillaron con la emoción del conocimiento mientras explicaba. Incluso cuando los astronautas fueron a la Luna, se podían tener conversaciones razonablemente ágiles con ellos. En la vida cotidiana, la velocidad de la luz podríamos casi considerarla infinita. Sin embargo, el universo es enorme. Su escala es realmente impresionante. El maestro dialéctico extendió sus brazos, como abarcando la vastedad del cosmos. La luz tarda 8 minutos en llegar desde el Sol hasta nosotros. Cuando vemos el Sol, lo estamos viendo como era hace 8 minutos. La luz tarda 4 años en llegar desde la estrella más cercana al Sol, Alpha Centauri. Tarda 30.000 años en llegar desde el centro de nuestra galaxia a la Tierra, 2 millones de años desde la gran galaxia de Andrómeda. Y más de 10.000 millones de años desde las galaxias más lejanas que podemos observar con nuestros telescopios. Hizo una pausa, permitiendo que estas cifras colosales se asentaran en la mente de su audiencia antes de concluir. A escala del universo, la luz se mueve muy lento. Si alguna vez queremos explorar el universo, el límite de la velocidad de la luz es realmente un obstáculo muy serio que hay que tomar en cuenta. El maestro dialéctico adoptó una postura más didáctica. Ahora bien, ¿por qué no se puede viajar más rápido que la luz? No es porque lo haya dicho Einstein. En la ciencia no funciona el principio de autoridad. Él fue el primero en decirlo, pero lo hizo por razones que podemos entender y por razones científicas que se pueden demostrar. Con un brillo de entusiasmo en sus ojos, el maestro propuso. Les daré un curso de relatividad en 2 minutos, el curso de relatividad más rápido de la historia, para que tengan una idea de por qué no podemos viajar más rápido que la luz. El maestro dialéctico tomó una respiración profunda. ¿Qué es la relatividad? La palabra relatividad se refiere a que el movimiento es relativo. Cuando una cosa se mueve respecto a otra, siempre tenemos que compararlas. No se puede decir que algo se mueve de manera absoluta. Cuando estamos en el espacio, decir, me estoy moviendo, ni siquiera tiene sentido. Tengo que decir, me muevo respecto a qué. Con un gesto de reconocimiento hacia el pasado, el maestro añadió. Esta idea no es nueva, no se le ocurrió a Einstein. Viene desde Galileo Galilei, quien alrededor de 1620 ya se había dado cuenta de que el movimiento era relativo. No pensaba en aviones y naves espaciales, sino en barcos en el mar, pero ya se percató de que la velocidad no es absoluta, sino relativa. El maestro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la mente de su audiencia invisible. Luego continuó. Pero en el siglo XIX ocurrió algo muy raro. La luz es muy peculiar. Cuando la gente logró medir la velocidad de la luz, lo cual ocurrió en realidad en el siglo XVIII,
descubrió que la luz hacía algo muy extraño. Siempre se mueve a la misma velocidad. 300.000 kilómetros por segundo, sin importar el marco de referencia. Sus ojos brillaron con la intensidad del conocimiento. No importa qué tan rápido me mueva yo. La luz siempre se mueve respecto a mí a esa velocidad. Eso es rarísimo. Las pelotas no hacen eso. Si yo lanzo una pelota a 100 kilómetros por hora, va a 100 kilómetros por hora con respecto a mí. Pero si va un coche al lado a 100 kilómetros por hora, ve que la pelota está quieta a su lado. La velocidad de la pelota depende de la velocidad de quien la mide. Sin embargo, la velocidad de la luz es siempre la misma, sin importar cómo nos movamos cuando medimos su velocidad. El maestro dialéctico se detuvo un momento, como si estuviera contemplando la paradoja que acababa de presentar. Esto es algo extrañísimo. La velocidad de la luz es absoluta. Pero les acabo de decir que las velocidades son relativas, y resulta que la velocidad de la luz es absoluta. A fines del siglo XIX, la física tenía un conflicto muy serio. O Galileo se había equivocado y el principio de relatividad no era válido, o no entendíamos nada de la luz, o la estábamos midiendo mal. La revolución de Einstein y la curvatura del espacio-tiempo. El maestro dialéctico, con su figura imponente bañada por la luz de las estrellas, continuó su fascinante disertación. Pero resulta que había una solución, y la persona que la descubrió fue Albert Einstein en 1905. Parte de su genialidad está en darse cuenta de que había una solución matemática. Es posible decir que las velocidades son relativas y, al mismo tiempo, afirmar que hay una que es absoluta, solo una. Y esa resulta ser la velocidad de la luz. Con un gesto amplio de sus manos, el maestro explicó: el gran descubrimiento de Einstein, la teoría de la relatividad, establece que existe una velocidad absoluta, y esa velocidad absoluta es la velocidad de la luz. De ahí surge toda la teoría de la relatividad. Sus ojos se iluminaron con la emoción de la revelación mientras continuaba. Si alguna vez han oído hablar de ella, sabrán que la relatividad es muy extraña porque, para poder afirmar que hay una velocidad absoluta, necesitamos modificar nuestros conceptos de distancia y de tiempo. El maestro hizo una pausa, permitiendo que estas ideas profundas se asentaran en la mente de su audiencia. Luego, con un tono más reflexivo, continuó. Resulta que si la distancia y el tiempo fueran como nos enseñó Newton o como ustedes están acostumbrados a pensar todos los días, sería imposible tener una velocidad absoluta. Esto se puede demostrar matemáticamente de manera sencilla. Pero si hay una velocidad absoluta, la de la luz, entonces, si le creemos a Einstein, estamos obligados a pensar que nuestros conceptos usuales de espacio y de tiempo no son correctos. Con un gesto hacia el cielo estrellado, el maestro explicó: el espacio y el tiempo son relativos. Lo que entendemos por tiempo y lo que entendemos por espacio son relativos. El tiempo no fluye al mismo ritmo para todos. Si nos movemos unos respecto a otros, para las personas que se mueven respecto a mí, el tiempo fluye de manera distinta, más lento, y para ellos, mi tiempo es el que fluye más rápido. El tiempo es relativo. El maestro dialéctico dejó que esta idea se asentara antes de continuar. Las distancias también son relativas. Si tengo un objeto muy largo que mide 10 metros y lo acelero al 90% de la velocidad de la luz, al volver a medirlo cuando pasa, resulta que ya no mide 10 metros, sino aproximadamente 4 metros. Esto es un hecho real, no una ilusión óptica. Se puede medir, y los objetos realmente se acortan cuando se mueven a altas velocidades. Con un tono de asombro en su voz, el maestro añadió: más importante aún es el concepto de simultaneidad relativa. La simultaneidad se refiere a que dos eventos ocurren exactamente al mismo tiempo en dos lugares diferentes.
Sin embargo, esto también es relativo. El maestro ilustró este concepto con un ejemplo. Alguien que se mueve respecto a mí puede no estar de acuerdo y decir: no es cierto, no ocurrieron al mismo tiempo. Primero ocurrió uno y luego el otro. Y alguien que se mueve de otra manera podría verlos en orden inverso. ¿Quién tiene razón? Todos tienen razón. El maestro dialéctico hizo una pausa, permitiendo que la magnitud de este dilema se asentara en la mente de su audiencia invisible. Luego, con un tono de revelación, continuó: la simultaneidad relativa es uno de los precios a pagar por tener una velocidad de la luz absoluta, y esto es muy significativo. Si la simultaneidad es relativa, tenemos un problema serio porque si no podemos ponernos de acuerdo sobre cuándo dos eventos ocurrieron exactamente al mismo tiempo, tampoco podemos ponernos de acuerdo en cuál ocurrió antes que el otro. Esto nos mete en un problema muy serio con la causalidad. Con un gesto de sus manos, como si estuviera desenredando un complejo nudo invisible, el maestro explicó: sabemos que las causas deben preceder a los efectos, y todos deben estar de acuerdo en la causalidad. Pero esta relatividad de la simultaneidad aparentemente destruye la causalidad. El maestro dialéctico se detuvo un momento, permitiendo que la magnitud de este dilema se asentara en la mente de su audiencia invisible. Luego, con un tono de revelación, continuó: ¿cuál es la solución? También es parte de la teoría de la relatividad. La solución es postular que la velocidad de la luz no solo es absoluta, sino que también es la máxima velocidad del universo. Sus ojos se iluminaron con la emoción de la revelación mientras explicaba: nada puede viajar más rápido que la luz, y no me refiero solo a objetos. Ninguna relación causa-efecto, ninguna interacción física puede ocurrir más rápido que la luz. El maestro hizo una pausa, permitiendo que estas ideas profundas se asentaran en la mente de su audiencia. Luego, con un tono más reflexivo, continuó: si postulamos esto, salvamos la causalidad. Si hay algo que conserven de la exposición de hoy sobre la teoría de la relatividad, es esto. La teoría de la relatividad postula una relación de causalidad en nuestro universo. Y esa relación de causalidad tiene una velocidad máxima finita, la velocidad de la luz. El maestro dialéctico hizo un gesto enfático. Esa es la estructura básica de la relatividad, y por eso nada puede viajar más rápido que la luz. Permitir que algo viaje más rápido que la luz, en principio, violaría la causalidad y nos permitiría tener situaciones en las que los efectos ocurren antes que las causas. Con un brillo de entusiasmo en sus ojos, el maestro añadió: pero esta no es toda la historia. Hay más por explorar en el fascinante mundo de la física moderna y la cosmología. Afortunadamente, Einstein no se quedó en la teoría especial de la relatividad. La gravedad, el espacio-tiempo y los horizontes del conocimiento. El maestro dialéctico, su figura imponente recortada contra el cielo estrellado, continuó su fascinante disertación. Al postular su teoría de la relatividad general, Einstein se dio cuenta de un problema. Teníamos una teoría de la gravedad desde el siglo XVII, propuesta por Isaac Newton. La ley de la gravitación universal. De acuerdo con Newton, la gravedad es instantánea. La fuerza de gravedad actúa de manera inmediata, es decir, viaja a velocidad infinita. Pero según Einstein, nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces, hay un problema con la teoría de Newton y hay que cambiarla. Con un movimiento fluido de su mano, el maestro trazó una línea imaginaria en el aire. Einstein dedicó los siguientes 10 años de su vida, de 1905 a 1915, a tratar de encontrar una nueva teoría de la gravedad que fuera compatible con el principio de relatividad y con el hecho de que nada viaja más rápido que la luz. Y la encontró. Creo que es uno de los grandes logros del intelecto humano.
esta gran teoría de la relatividad general, como se llama. El maestro dialéctico hizo una pausa, permitiendo que estas ideas profundas se asentaran en la mente de su audiencia. Luego, con un tono más reflexivo, continuó. Para ello, se basó en una idea muy bonita que tomó de Galileo, llamada principio de equivalencia. Galileo observó que si se dejan caer objetos de diferentes masas desde una torre muy alta, todos caen a la misma velocidad, con la misma aceleración. Con un gesto de admiración, el maestro explicó. Einstein toma este principio de equivalencia y con él reformula la gravedad. En particular, se da cuenta de que si todos los objetos caen con la misma aceleración, lo que esto significa es que las trayectorias que siguen los objetos cuando hay gravedad no son una propiedad del objeto, sino una propiedad del espacio. El maestro dialéctico dejó que esta idea se asentara antes de continuar. Los objetos, cuando hay gravedad, normalmente siguen trayectorias curvas. Si yo lanzo algo, hace una parábola. La luna da vueltas alrededor del Sol esencialmente en una elipse. Son todas trayectorias curvas y son propiedades del espacio, no del objeto. Ergo, el espacio es curvo cuando hay gravedad. Con un tono de asombro en su voz, el maestro añadió. Entonces, la teoría de la relatividad general de Einstein es una teoría que nos dice que la gravedad es una manifestación de la curvatura, de la geometría distorsionada del espacio y también del tiempo, o más precisamente, del espacio-tiempo. El maestro dialéctico hizo una pausa, su mirada perdida en las estrellas, como si estuviera contemplando las vastas distancias y los misterios del cosmos. Luego, con un tono más optimista, continuó. Ahora, esto es muy interesante porque si el espacio-tiempo se puede distorsionar, entonces puedo imaginar maneras de utilizar la teoría de Einstein para distorsionar el espacio de varias maneras que me permitirían, en principio, viajar más rápido que la luz, violando el postulado de que nada viaja más rápido que la luz. El maestro hizo una pausa, permitiendo que estas ideas revolucionarias se asentaran en la mente de su audiencia. Luego, con un tono más reflexivo, continuó. Esta idea de la curvatura del espacio-tiempo tiene implicaciones fascinantes. Por un lado, nos permite entender fenómenos cósmicos como los agujeros negros, donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Por otro lado, abre la puerta a conceptos como los agujeros de gusano, que en teoría podrían permitir atajos a través del espacio-tiempo. Con un gesto hacia el cielo estrellado, el maestro explicó. Imaginen un universo donde el espacio y el tiempo son como una hoja de papel. Un agujero de gusano sería como doblar esa hoja y hacer un agujero que conecte dos puntos distantes. De repente, lo que parecía inalcanzable está a un paso de distancia. El maestro dialéctico dejó que esta idea se asentara antes de continuar. Sin embargo, es importante entender que, aunque las ecuaciones de Einstein permiten la existencia de agujeros de gusano, no sabemos si realmente existen en la naturaleza o si sería posible crearlos artificialmente. Además, mantener un agujero de gusano abierto requeriría de formas de materia y energía que aún no sabemos si existen. Con un tono de asombro en su voz, el maestro añadió. La teoría de la relatividad general también nos lleva a considerar la posibilidad de viajar en el tiempo. Si pudiéramos movernos más rápido que la luz, en teoría, podríamos viajar hacia atrás en el tiempo. Pero recordemos, viajar más rápido que la luz es imposible según la teoría de la relatividad. El maestro hizo una pausa, permitiendo que estas ideas profundas se asentaran en la mente de su audiencia. Luego, con un tono más reflexivo, concluyó. Queridos oyentes, hemos llegado al borde de nuestro entendimiento actual del universo.
Las teorías de Einstein nos han llevado a un punto donde las reglas que creíamos inmutables parecen doblarse ante la curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué secretos nos aguardan más allá de este horizonte del conocimiento? ¿Podremos algún día aprovechar estas distorsiones del espacio-tiempo para explorar el cosmos de maneras que ahora solo podemos soñar? Sus ojos brillaron con entusiasmo mientras añadía: el universo es vasto y misterioso, y cada respuesta que encontramos parece abrir la puerta a nuevas preguntas fascinantes. Les invito a seguir explorando, cuestionando y maravillándose ante los misterios del cosmos. Porque en cada descubrimiento, en cada nueva teoría, nos acercamos un poco más a comprender nuestro lugar en este asombroso universo. Con estas palabras, el maestro dialéctico concluyó su disertación, dejando a su audiencia invisible sumida en un profundo estado de reflexión y asombro ante las maravillas del cosmos y los descubrimientos de Einstein. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, como un recordatorio silencioso de los vastos misterios que aún nos aguardan en las profundidades del universo. Serie: Dialéctica a martillazos. Episodio 3.